Si quieren saber el contexto de toda esta historia, acá abajo en la descripción y acá arriba como video recomendado les voy a dejar una lista de producción para que lo vayan a ver. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y empezamos este capítulo con Raspberry que está junto con Lotus, porque resulta que están listos para buscar a un anfitrión, pero vemos que Raspberry aún sigue demasiado enojada con Sumire, y esta dice que se va a conseguir al anfitrión más guapo que se encuentre, y así le va a demostrar a Sumire que ella es mejor, con lo que mi compa Lotus al escuchar todo eso, le pide que ella deje de hablar sobre eso. Pero ya luego de todo eso, vemos que Raspberry menciona que lo único bueno que tienen los humanos es que son muchos, ya que ella se pregunta a sí misma cómo deberían elegir a su anfitrión. Pero ya luego de todo eso, vemos que Raspberry le pide ayuda a Lotus con esto, pero acá mi compa ve alrededor y se da cuenta que en cierta calle no pasan muchos humanos, y acá Lotus menciona que tienen que caminar por esa calle, y al primer humano que ellos vean van a ser los anfitriones perfectos para ellos. Pero vemos que en ese momento, vemos que Raspberry se le queda viendo a Lotus con una cara llena de asco, y acá vemos que Raspberry le dice a Lotus que es mejor que se vaya con el doctor para que le revisen la cabeza, porque todo lo que dijo es una estupidez. Pero ya luego de eso, vemos que Raspberry no puede creer que Lotus escoja una solución tan simple. Aparte, ellos pasaron mucho tiempo en la academia estudiando el comportamiento de los humanos, y sería un desperdicio elegir un humano al azar. Pero vemos que en ese momento Raspberry menciona que si el maestro viera que están haciendo todo eso, terminaría llorando. Pero acá mi compa Lotus se ríe un poco y menciona que eso es lo que lo hace divertido. Pero vemos que en ese momento mi compa Lotus confiesa que pasar el tiempo en la academia fue un completo desperdicio, ya que siempre les decían qué hacer, de estudiar y sacar buenas notas. Pero vemos que en esta ocasión Lotus menciona que tal vez sería bueno divertirse de vez en cuando, y eso es algo que la academia nunca podría entender. Pero aún así Lotus dice que es más divertido elegir un humano al azar, y vemos que Raspberry le pregunta por qué eso sería bueno. Pero acá mi compa Lotus menciona que Sumire hizo lo mismo, ya que se encontró con Ren por pura suerte. Y recordemos que Raspberry dijo que quería estar en las mismas condiciones que Sumire. Y en ese momento vemos como el espíritu de competencia se ilumina sobre Raspberry y grita que hagan esto de una vez por todas. Pero antes de todo eso, vemos a Raspberry decir que le enseñará a Sumire que ella es mucho mejor que ella. Pero ya luego de todo eso, vemos que Raspberry señala la calle y le dice a Lotus que caminarán por esa calle, pero si aparece un hombre será para ella, y si aparece una mujer será de Lotus, con lo que Lotus está de acuerdo con esa idea, con lo que Raspberry le dice que no quiere que Lotus se arrepienta de todo esto. Y vemos que pasan unos minutos y cambiamos de escena, y vemos que alguien se está disculpando porque tiene un gran desorden en su departamento, pero resulta que este vato le pregunta si ella es una vampira. Pero este vato se disculpa y le dice que no es que desconfíe de ella, es solo para estar más seguros. Y acá nos damos cuenta que el anfitrión de Raspberry es un otaku que se llama Yuichi, y vemos que este pisado le pide a Raspberry que le chupe toda la sangre que quiera. Pero vemos que en este momento vemos la cara de Raspberry llena de asco, y se arrepiente un poco de elegir a este otaku como su anfitrión. Pero digamos que el hambre hace que Raspberry chupe un poco de sangre de Yuichi. Pero vemos que este vato empieza a gemir y Raspberry le pide que no haga ese tipo de ruidos. Ya luego de todo eso, vemos que Raspberry se queda muy pero muy impresionada, ya que es la primera vez que ella prueba la sangre directa de un humano, y ella piensa que tal vez no sea tan malo estar emparejada con un otaku. Ya luego de eso, vemos que Yuichi está todo emocionado al saber que lo mordieron. Pero vemos que en este momento mi compa el Yuichi se da cuenta que los atuendos de los vampiros son muy provocativos, con lo que Raspberry dice que su traje ella misma lo hizo, y se inspiró en un traje de conejita, y dice que con este traje ha cautivado a muchos hombres. Pero ya luego de eso, vemos que Yuichi empieza a lavar ese traje de conejita y le dice a Raspberry que fue una gran elección, ya que el traje le queda muy bien y se ve muy intimidante. Ya luego de eso, vemos como Raspberry se siente muy satisfecha por las palabras de Yuichi y dice que es un hombre muy afortunado, ya que no existe otra vampira tan linda como ella. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa el Yuichi empieza a decir un chingo de cosas que no voy a resumir, ya que da hueva leer lo que un otaku está diciendo. Y vemos que Raspberry tiene la misma opinión,
Ya, luego de eso, vemos como Yuichi busca algo en su armario, ya que tiene algo de ropa muy similar a la de Conejita, y vemos que lo que buscó mi compa fue un traje de baño, y vemos que este vato le pide a Raspberry que se lo ponga, ya que es su sueño ver a una chica vestida de esa forma. Y vemos que este vato empieza a hacer varios dogesas, mientras vemos que Raspberry tiene una cara llena de asco al ver lo que está haciendo Yuichi. Pero ya, luego de todo eso, vemos como Raspberry saca una daga de su espalda y se la da a Yuichi. Y vemos que mi compa se pone muy pero muy feliz al ver este tipo de daga, con lo que Yuichi piensa que con esta daga el pacto entre ellos dos ya está hecho. Pero digamos que esto es todo lo contrario, porque resulta que Raspberry le dio esa daga a mi compa para que se haga la automorición. Pero aún así vemos como Yuichi le pide a Raspberry que se ponga el traje de baño, y dice que él va a hacer lo que sea, incluso le va a lamer las botas, mientras vemos como Raspberry pisa a Yuichi. Pero vemos que este vato grita de dolor, pero al mismo tiempo menciona que se siente demasiado rico ser pisado. Y en ese momento cambiamos de escena, y vemos como Kikyo sale de un portal, y vemos que Sumire se queda muy pero muy sorprendida de ver a su maestra otra vez. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Kikyo le dice a Sumire que solo está pasando para dar un chequeo de salud, y les pregunta a Ren y a Sumire si acaso ellos están bien, con lo que este par dice que por el momento todo está bien. Pero vemos que en ese momento, vemos que Kikyo menciona que los altos mandos se van a enojar con ella si se mete mucho en los asuntos de Sumire y Ren. Pero vemos que Kikyo da un pequeño chisme y menciona que escuchó algunos rumores de que Raspberry se consiguió un anfitrión muy cerca de aquí, con lo que Sumire al escuchar todo eso se queda muy pero muy sorprendida. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Sumire está toda emperrada al saber que Raspberry hizo todo eso solo para molestarla, y está más que segura que Raspberry va a interrumpir en su vida. Pero acá mi compa Ren al escuchar todo eso, supone que si pasa algo parecido como la última vez, los vecinos se van a dar cuenta y tal vez se tendrían que mudar. Pero vemos como Sumire está muy feliz y le dice a Ren que eso no va a ser necesario, ya que la próxima vez que Raspberry aparezca, ella le cortará la cabeza. Y vemos como Sumire entra en modo asesina, mientras vemos que Ren menciona que algo como eso es muy alarmante. Y vemos que pasan unos minutos y vemos las armas de Sumire, que es un cuchillo de carnicero junto con un mazo para carne, con lo que Ren dice que Sumire está lista para el ataque. Y vemos que Sumire está toda emocionada y le pide a Raspberry que salga de donde esté, con lo que Kikyo al ver todo eso se pregunta si ella va a estar muy bien. Pero vemos que en ese momento Kikyo habla sobre Lotus, y vemos en ese momento que cambiamos de escena, y vemos que Lotus está preparando algunos bocadillos, y vemos que atraviesa un portal. Y vemos como Lotus llega a un departamento, pero se da cuenta que no hay nadie. Pero Lotus busca un poco y se encuentra con su anfitrión, y le dice que seguramente estará hambrienta. Y Lotus le dice que le trajo la cena. Ya, luego de eso, vemos a una figura muy escondida. Y acá nos damos cuenta que el anfitrión de Lotus es una niña, pero la vemos que está muy descuidada. Pero acá nos damos cuenta que tiene demasiado miedo, y le dice a Lotus que ella no tiene dinero para pagar la comida, con lo que Lotus le dice que no necesita pagar, y la niña sin dudarlo empieza a degustar los alimentos que Lotus le trajo. Y ya, luego de todo eso, acá nos cuentan que esta niña se llama Rosario y tiene 9 años. Y aquí mi compa Lotus menciona que parece que la madre de esta niña no ha regresado en su casa desde hace mucho tiempo, y es por esa razón que Rosario vive sola. Y vemos que Rosario no tenía más familia en la cual confiar, y vemos que Lotus la encontró buscando monedas debajo de una máquina expendedora. Y vemos que Lotus ya sabe que en cualquier momento la madre de Rosario va a aparecer otra vez. Pero aquí también mi compa tiene otro problema, ya que la gente de los alrededores podrían sospechar de él. Pero acá mi compa Lotus tomó la decisión de hacer a esta niña su anfitriona. Y vemos que pasan unos minutos y vemos como mi compa Lotus le prepara el baño a Rosario. Y vemos que minutos después, vemos que Lotus cuida a Rosario y le recuerda que el día de mañana ella tiene que ir a la escuela. Mientras vemos que Rosario aún sigue muy nerviosa de estar junto a Lotus. Y esto Lotus lo nota, porque ya sabe que Rosario aún desconfía de él. Pero vemos que Lotus sabe que tiene que ir poco a poco y ganarse la confianza de Rosario. Pero vemos en ese momento que Rosario le habla a Lotus y le dice que si no es mucha molestia, el día de mañana ella también quiere desayunar. Con lo que Lotus con una gran sonrisa le dice que está bien. Y vemos como Rosario se duerme muy pero muy feliz. Y acá nos cuentan que Rosario casi no desayunaba, debido a que su madre no estaba en casa.
y ella, como es una niña, no tenía dinero. Pero vemos que en ese momento que mi comadre Raspberry sale de un portal y le pregunta a Lotus cómo le va, pero acá mi compa le dice que por el momento él va paso a paso. Y en ese momento vemos como Raspberry se burla de Lotus, ya que su anfitriona aún es una niña muy delgada y debería esperar al menos 6 u 8 años para empezar a tomar de su sangre. Y vemos que Raspberry le dice que esa niña no es el anfitrión adecuado para él. Y vemos que pasan unos minutos y vemos como Raspberry sigue diciendo que siente lástima por Lotus y le propone a este que le va a dar otra oportunidad para escoger a otro anfitrión. Pero vemos que en ese momento Lotus le pregunta a Raspberry si acaso ella ha escuchado el término de jardinería doméstica. Y aquí mi comadre Raspberry menciona qué es lo que hacen los humanos para los vegetales. Y para no hacerles el cuento tan largo, aquí mi compa Lotus menciona que el mejor paso para cuidar una planta es ir poco a poco, y con el tiempo va a dar sus frutos. Y con el tema de la sangre debe ser igual, ya que si él cuida de Rosario, en el futuro su sangre será mucho más deliciosa. Pero ya dejando todo eso de lado, vemos que mi compa Lotus menciona que él siente alguna especie de amor con la niña, ya que él siente que tiene la tarea de cuidarla de todo peligro. Y vemos que mi comadre la Raspberry, al ver todo eso, menciona que no es muy apropiado de que Lotus haga todo este tipo de actos y le parece un poco asqueroso. Y como Raspberry es buena amiga, le desea mucha suerte a Lotus, con lo cual Lotus también le desea mucha suerte a Raspberry. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Rosario está bien cuajada soñando con un pastel. Y vemos que pasan unos días y vemos que Rosario está muy pero muy feliz, ya que su desayuno son panqueques. Pero ya luego de todo eso, vemos que Lotus prepara a Rosario para que se vaya a la escuela. Y vemos que Lotus la peina y le dice que su fleco peinado de esa forma se podría ver su linda cara. Pero vemos que Rosario se queda muy pero muy impresionada al ver que tiene ropa limpia. Pero ya luego de todo eso, vemos que Lotus le pide a Rosario su oso de peluche. Pero vemos que Rosario no quiere dejar su peluchito y lo mete a su mochila, mientras Lotus ríe al ver todo eso. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Rosario llega a la escuela y uno de sus compañeros se da cuenta de que ella se bañó, mientras vemos a un grupo de niñas que se están burlando de Rosario y vemos que ella está algo apenada. Y ya luego de todo eso, vemos que pasan unas horas y llegó la hora del almuerzo y vemos como uno de los compañeros de Rosario le da algo de sus verduras, pero vemos que otro maje dice que solo hace eso con las verduras que no le gustan, mientras Rosario ve todo eso y sigue muy pero muy apenada por recibir comida de sus compañeros. Y ya después de unas horas, vemos que Rosario llega a su casa y se da cuenta que está muy pero muy limpia, con lo cual Lotus menciona que terminó a tiempo la limpieza. Pero ya luego de todo eso, vemos que Rosario está buscando algo en el armario, con lo cual Lotus le pregunta qué es lo que pasa, y vemos que Rosario menciona que está buscando la casa de su osita, ya que no la puede encontrar, y le pregunta a Lotus si acaso él la tiró. Pero como Lotus es buena persona, le dice que la guardó, ya que era algo muy importante para ella. Y vemos que Rosario se pone muy pero muy feliz, ya que esta casita la hizo en su clase de manualidades. Y vemos que Lotus le dice que es una casa muy maravillosa, pero en ese momento vemos que Rosario está muy pero muy nerviosa y le dice a Lotus que ella quiere hacerle un baño junto con una cocina. Pero vemos que en ese momento, vemos que Lotus es una buena persona y le dice a Rosario que use estas cajas, que casualmente las encontró cuando él limpiaba el departamento. Y vemos que Rosario se pone muy pero muy feliz, pero en ese momento vemos que Raspberry sale de un portal. Pero ya luego de eso, vemos que Raspberry menciona que le da asco ver a Lotus jugando a la casita, ya que él era la imagen perfecta de la academia, y jugar a la casita es algo muy decepcionante. Pero ya luego de eso, vemos que siguen pasando los días y Rosario sigue yendo a la escuela. Pero digamos que todo esto cambió cuando un día Rosario llegó a su casa y vemos que Lotus le da bienvenida y le pregunta cómo le fue en la escuela. Pero vemos que Rosario le dice que sus compañeros la molestan mucho y le dicen que ella apesta, con lo cual Lotus termina consolando a Rosario y le dice que ella no apesta, ya que todos los días ella se está bañando. Pero aún así Rosario dice que desde hace mucho tiempo, incluso antes de conocer a Lotus, le decían sus compañeros que ella apestaba. Pero ya luego de todo eso, vemos que Lotus le propone a Rosario ir a buscar un jabón que le guste a ella. Pero vemos que en ese momento, Lotus le dice a Rosario que también tiene que comprar algo de shampoo y un poco de gel con buen olor,
con lo cual Rosario pregunta si pueden hacer todo eso. Y vemos que Lotus le dice que él va a hacer todo lo necesario para que Rosario se sienta más cómoda. Es más, hasta van a comprar algo de ropa muy pero muy linda. Y vemos que siguen pasando los días, y un día en la escuela, vemos que Rosario encontró un libro sobre vampiros, y cuando ella llegó a su casa, le preguntó a Lotus si él bebe sangre, con lo cual Lotus le dice que sí. Y en ese momento vemos que Rosario le pregunta a Lotus si acaso él beberá su sangre. Y vemos en ese momento que mi compa Lotus le agradece a Rosario la propuesta, pero lamentablemente ella es aún muy joven. Pero acá Lotus le dice que cuando ella sea mayor, con mucho gusto va a tomar algo de su sangre. Y aquí Rosario le pregunta cuándo pasará todo eso. Y vemos que Lotus le dice que cuando ella tenga 16, él va a considerar probar un poco de su sangre. Y aquí Rosario menciona que faltan 7 años para eso, pero si él toma un poco va a estar muy bien. Y en ese momento Lotus le dice que solo de pensar que Rosario quiere que le dé su sangre, lo hace muy pero muy feliz. Y vemos que pasan unas horas y vemos que Raspberry le dice a Lotus que si él bebe al menos una vez al mes la sangre de Rosario, ella va a estar muy bien, ya que Rosario no podría morir. Con lo cual Lotus le dice que él no va a hacer tal cosa, y tiene que esperar a que se vuelva más deliciosa la sangre de Rosario, ya que será más gratificante para él. Pero ya luego de eso, vemos que Lotus le enseña a Rosario cómo agarrar los palillos, y también le enseña algo sobre la higiene de cortarse las uñas. Y vemos que siguen pasando los días, y vemos que Rosario está en la escuela en la hora de almuerzo, y vemos como un compañero de Rosario le ofrece su comida. Pero vemos en ese momento como Rosario rechaza esa comida y menciona que ella ya no la necesita, con lo cual sus compañeros se quedaron muy pero muy sorprendidos de ver todo eso. Y ese mismo día todos empezaron a notar que Rosario ha estado actuando un poco extraña, ya que es más adulta y parece más bonita. Pero vemos en ese momento los pensamientos de Rosario y menciona que desde que Lotus apareció en su vida ya cambió y se siente más cómoda cuando está con él. Y aquí Rosario menciona que ella quiere ser útil para Lotus, pero ella es demasiado pequeña para eso y no puede hacer nada. Y ella no puede esperar a ser una adulta. Y acá nos muestran que Rosario no puede esperar a que Lotus le chupe la sangre. Y en resumen, esta güira se enamoró de Lotus. Pero saben banda, quiero pensar que ella lo ve como una figura paterna y como que le debe algo. Por eso ella quiere que, cuando ella sea grande, que Lotus beba de su sangre. Y vemos que pasan unos días y vemos a mi compa Yuichi llegar a su departamento. Y nomás entró mi compa a su casa, vemos que Raspberry aparece y le pide a Yuichi que le dé algo de su sangre. Pero vemos en ese momento que mi compa Yuichi está todo acabado. Y minutos después vemos que Yuichi empieza a hacer berrinches, ya que no quiere seguir trabajando. Y lo único que quiere hacer es quedarse en casa a ver anime y gastar dinero en sus juegos de monas chinas. Y ya luego de todo eso, vemos que Raspberry ve con una cara llena de asco a mi compa Yuichi. Pero aún así, ella le dice a Yuichi que trate de tranquilizarse y que tiene que respirar. Pero vemos que este vato se sigue quejando de que su trabajo es una porquería, porque su jefe y los clientes no lo dejan de molestar, y siente que es acosado por todos, y digamos que quiere renunciar a su trabajo. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Raspberry le da un pequeño discurso a mi compa y le dice que no sea un llorón, porque seguramente es culpa de Yuichi que todos le estén molestando por no ser suficientemente fuerte. Ya luego de eso, vemos que Raspberry le dice que no importa lo lejos que él llegue, ya que Yuichi va a descubrir que la supervivencia del más fuerte es lo que predomina en el mundo, y llorar y quejarse no hará que eso cambie, y le pide otra vez que se controle, mientras le dice que hay mucho camino para la victoria, ya que ella no le sirven los perdedores. Pero digamos que después de todo lo que Raspberry le acaba de decir, vemos que mi compa sigue haciendo sus berrinches, ya que no quiere que Raspberry se vaya de su lado. Es más, Yuichi le pide que ella le dé un abrazo, y como Raspberry no tiene otra opción, vemos que empieza a buscar algo en el armario. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que ella encuentra algo y le dice a mi compa que si él se esfuerza todo un mes en su trabajo, ella le dará un premio. Y acá nos damos cuenta que es el traje de baño, y si Yuichi hace su esfuerzo por todo un mes, ella se lo va a poner como recompensa para él. Y vemos en ese momento que el espíritu de mi compa se motiva y grita que él va a hacer arder el mismo infierno, mientras Raspberry al ver todo eso se dio cuenta que es muy fácil motivar a Yuichi. Pero ya luego de eso
vemos que Yuichi grita y dice que mañana se irá más temprano a trabajar para aclarar todo eso. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Raspberry ve el traje de baño y dice que si para motivar a Yuichi ella tiene que ponerse ese tipo de ropa, ella lo va a hacer con mucho gusto, ya que para ella no es nada vergonzoso. Pero ya, luego de eso, vemos que Raspberry bebe la sangre de Yuichi. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Raspberry le pregunta si acaso él ya cenó, con lo cual Yuichi le dice que como él estaba deprimido, no comió nada durante el día. Pero él dice que eso no le importa, y menciona que se irá a dormir. Pero aquí mi comadre Raspberry le dice que tiene que comer muy bien, ya que él tiene que reponer la sangre que ella bebió, ya que de lo contrario, Yuichi se podría ir con la huesuda. Y vemos en ese momento como mi comadre la Raspberry le mete un tremendo putazo a Yuichi, y le dice que si él no come bien, no habrá sangre para ella. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Raspberry nota que el refrigerador de Yuichi está totalmente vacío, con lo que este vato dice que él solo compra un onigiri en la tienda. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Raspberry se da cuenta que aunque Yuichi no se alimente muy bien, su sangre sigue siendo muy deliciosa. Pero en cambio si ella lo cuida a partir de ahora, su sangre será más deliciosa. Y en ese momento vemos que mi comadre le dice a Yuichi que a partir de hoy ella le va a hacer la cena y le pide que vayan a comprar algo de comestibles. Y vemos que pasan unos minutos y vemos a Raspberry con ropa de civil, mientras todas las personas se le quedan viendo. Y aquí mi compa Yuichi se pone todo chichudo al estar caminando con una mujer muy pero muy hermosa. Pero aquí mi comadre siente que todo eso es demasiado asqueroso. Pero ya, luego de eso llegan al supermercado y vemos que por fin ambos están en el supermercado. Y aquí mi comadre le dice a Yuichi que está todo escuálido y le dice que debería de comer más carne para que su cuerpo crezca y así su sangre sea más deliciosa. Con lo que Yuichi le dice que él no es muy fan de la carne. Pero en ese momento vemos que mi comadre le dice a Yuichi que si él sube 5 kilos, ella se va a bañar con él usando el traje de baño. Con lo que Yuichi grita que comerá carne a partir de hoy todos los días. Y vemos que Raspberry al ver todo eso, entiende que es muy fácil manipular a Yuichi. Y ya, luego de eso, vemos que Raspberry no puede querer que los humanos tengan acceso a este tipo de alimentos de una manera muy fácil. Pero vemos en ese momento que alguien choca con Raspberry y esta chica se disculpa y aquí Raspberry le dice que tenga más cuidado a donde ve. Pero acá nos damos cuenta que era Sumire y ambas se ven fijamente. Y aquí vemos que Raspberry está muy pero muy enojada y le pregunta a ella por qué está en este lugar, con lo cual Sumire le pregunta lo mismo. Pero ya, luego de eso, vemos que mi compa Ren no puede creer que Raspberry esté en este lugar. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Yuichi se da cuenta de algo, ya que al ver a las dos vampiras, él notó que ambas tienen gran personalidad. Y mi compa dice que estas personalidades tienen más inflación que el dinero de Argentina. Y ya, luego de todo eso, vemos que mi compa Yuichi se pone entre estas dos y se presenta y pregunta si no habrá algún problema si él se pone debajo de ellas dos. Mientras Ren ve todo eso y se pregunta a sí mismo cómo fue que terminaron en esta situación. Y es así como termina la parte número 4 de este manga llamado Please Give Me Your Blood, I Will See You in Gratitude. Que les soy sincero, ya extrañaba subir esta serie, y perdonen si me tardé un poco en subirla. Como ya saben, este manga aún está en emisión y algunos capítulos tardan en salir. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me ayudaría mucho. Recuerden comentar este video y recomendárselo a algún amigo. Recuerden activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su compa Hiragisawa, pasen un feliz de tarde o noche y nos vemos hasta la próxima.